Buenos días, alumnos de quinta y secundaria. Bienvenidos al área de educación religiosa. En esta quinta semana vamos a desarrollar un macro tema, un tema que lo vamos a seguir desarrollando en partes, como el tema anterior, que es un poco el tema que nos debe interesar en la actualidad a ti como joven, que estás a puerta de salir del colegio, y a todos nosotros, de una u otra forma. ¿Ya? ¿Y cuál es? Es precisamente la Iglesia Católica nos invita a la unidad, ¿sí? ¿En qué se va a basar esta primera parte? Sobre todo en el diálogo interreligioso, un diálogo que tiene que haber entre todas las religiones. Inicio el tema a través de una historia interesante, una historia bonita, sencilla, como para que puedas entender en qué consiste este diálogo interreligioso. Te lo resumo, tú ya cuando lo leas vas a disfrutar un poco más de ello. 4 personas de distintas nacionalidades buscando algo, el cual cada uno lo llama en su nombre, y al final tiene que llegar una persona, una quinta persona, un sabio que conocía distintas lenguas, y les hace entender que el requisito de cada una de ellas al final es la misma, ¿sí? Entonces, luego de eso te plasmo 3 preguntas para que puedas desarrollarlo en tu cuaderno, ¿sí? En base a esta historia interesante, pequeña y corta. Ahora, luego te propongo 2 cosas: imágenes de 2 culturas distintas, 2 creencias distintas, y un poco algunas preguntas para que tú vayas introduciéndote en eso, ¿sí? Y a continuación ya te voy a explicar un poco más de lo que es necesario, lo que es buscar el diálogo interreligioso, lo que implica, con quiénes y todo. Por ejemplo, el diálogo interreligioso es una situación que se ha ido dando hace algunas décadas atrás, iniciada por algunos papas, dentro de ellos uno de los más que marcó la diferencia es Juan Pablo II. Incluso ahora el Papa Francisco también tiene esa tendencia a buscar una comunicación más cercana con las distintas religiones, sobre todo con las religiones monoteístas, como son el judaísmo, el islamismo. También viene con lo que es el budismo, el hinduismo, pero no hay tanta similitud, pero igual no se descarta, ¿sí? Porque yo les decía una frase antes, ¿no? Toda religión que sume a tu persona y a tu sociedad, y entre comillas a la salvación de tu alma, es buena, indistintamente la que sea. Pero ahora, si una religión te implica hacer algo malo, buscar hacer el daño, ahí sí duda de esa creencia religiosa, ¿no? Entonces, con todas las demás, está sumando para tu persona, está sumando para tu creencia. Entonces, frente a eso, la Iglesia ya ha venido desarrollando precisamente distintos encuentros, distintas formas de llegar. Recordemos que por historia de la Iglesia, muchas de estas religiones han tenido grandes enfrentamientos. Por ejemplo, las cruzadas, ¿no? Los musulmanes con los cristianos, unos enfrentamientos que lamentablemente dejaron muchas vidas en el camino, muchos intereses de por medio, no solo religiosos, también intereses políticos, intereses económicos, etcétera. Entonces, todo eso había generado un cierto distanciamiento. Incluso podemos verlo en la actualidad nosotros, ¿no? A veces nos cuesta conversar con un cristiano evangélico, nos cuesta conversar con alguna que tiene otra tendencia igual a ellos, ¿no? Por alguna experiencia por ahí yo tuve, por ejemplo, en alguna capacitación, algún encuentro por ahí, me tocó conversar con algún testigo de Jehová, con algún cristiano no católico, y a veces eran tan cerrados que dificulta, ¿no? Que ustedes adoran a la Virgen, que ustedes tal cosa, lanzan premisas, porque a veces no lo estudian bien, simplemente lo siguen. Y de igual manera conozco varios católicos que tienen la misma postura con ellos, pero también conocí a varios evangélicos, varios testigos que sí tienen una comunicación más abierta, más cercana, todo de acuerdo a cómo te has ido integrando y estudiando. Y es por eso que yo les digo siempre, tienen que fundamentar su fe o su no fe, como quieran llamarlo, ¿no? Su fe, el explicar bien, no simplemente creer porque el profesor de religión lo dice, porque el padre lo dice, porque tal persona lo dice, porque mi papá lo dice. No, tú tienes que fundamentar bien tu fe. Ahora que ya estás a punto de salir del colegio, ¿sí? Ahora que ya te vas a insertar en una vida completamente distinta, aún incluso para muchas de nuestras generaciones, ¿no? Porque miren la situación que se está viviendo en la actualidad, va a cambiar muchas cosas. Entonces,
pero tú tienes que estar preparado para todo ello. Y obviamente tú como adolescente tienes una figura principal de acá a unos años en esta historia de la iglesia, en distintas formas de historias de fe. Solo es cuestión de darte la oportunidad. Entonces, cuando hablo de diálogo interreligioso, no es que todos seamos una sola fe, una sola religión, no. Es el aprender a convivir con las distintas religiones, el aprender a no solo convivir, sino colaborar, buscar los puntos adecuados, buscar lo mejor de cada religión y tratar de interactuar sin necesidad de confrontarnos, de desprestigiar, de dejar mal al otro, no. Es simplemente el tratar de saber que ambos, o las 4 o las 5 religiones, conducen a un mismo destino. ¿Cuál es? La salvación de tu alma, el paraíso, o como quieran llamarlo cada religión. ¿Sí? Entonces, la lectura que tienes ahora te va a abrir un poco el panorama a ello. No va a ser lo único, obviamente vamos a seguir interactuando, vamos a seguir hablando del tema. Te invito a que también busques, te informes un poco más de lo que es el diálogo interreligioso, lo que implica, ¿sí? Y lo que también en cierta forma nos une, no solo a las 3 grandes religiones monoteístas, sino también a las demás religiones y los últimos movimientos religiosos que han ido surgiendo. ¿Cómo podría haber esa cercanía, ese diálogo, sin necesidad de que haya un enfrentamiento, ¿sí? Una confrontación? Recuerden que eso se dio antes, históricamente se dio antes, pero en la actualidad, con toda la globalización y los medios de comunicación que hay, es un poco ya complicado mantener esa postura. Sí, entonces, luego de todo este texto te pongo precisamente algunas preguntas para que tú puedas desarrollar un significado del diálogo interreligioso, cuáles son, por ejemplo, las religiones que participan. En este caso estamos hablando de las grandes religiones. También te hablo un poco de qué líneas de convivencia se tendrían que dar y obviamente algunas preguntas un poco más para reflexionar, ¿no? Para que interpretes con la información que vas a buscar, ¿sí? Por favor, el tema es corto, te pido respuestas concisas, no te pido que me escribas demasiado y a veces sin sentido, ¿no? Busca información. Un alumno ya de quinto de secundaria tiene la forma cómo escribir, un alumno, una alumna me refiero. Y entonces sí te voy a pedir algo muy importante que te lo recuerdes. A partir de ahora, de esta quinta semana, al correo que van a enviar ya no es el anterior. ¿Ya? Me he creado otro correo que es el jc.rodriguezl2020@gmail.com. ¿Por qué? Porque en el correo anterior, como era un correo personal, tenía los mensajes de todos los alumnos del colegio, tenía mensajes personales, tenía distintos filtros, carpetas, todo. Y bueno, lamentablemente con tanta información se ha transgiversado, he tenido que estar buscando carpeta por carpeta, me llegaban al spam, me llegaban a otra carpeta, otro filtro. Entonces, para evitar todo eso, a partir de esta quinta semana me envían todos los trabajos a este correo, a este nuevo correo, o en algunos, si tienen la dificultad, como me han manifestado, al WhatsApp, como han seguido haciéndolo. De igual manera, cualquier duda, el número de WhatsApp sigue siendo el mismo, ahí sí no se ha cambiado. Recuerden que tienen una semana, pero no esperen a última hora. Organicen su tiempo, muchachos, ¿sí? Entonces, espero las evidencias. Cualquier duda, consulta, me escriben, muchachos. Cuídense bastante y ya saben, no salgan de casa a menos que sea necesario, ¿sí? Nos vemos hasta la siguiente clase.